Decreto sobre el pecado original. Concilio de Trento. Para que nuestra santa fe católica, sin la cual es imposible agradar a Dios, purgada de todo error, se conserve entera y pura en su sinceridad, y para que no fluctúe el pueblo cristiano a todos vientos de nuevas doctrinas, constando que la antigua serpiente, enemigo perpetuo del humano linaje, entre muchísimos males que en nuestros días perturban a la Iglesia de Dios, aún ha suscitado no solo nuevas herejías, sino también las antiguas sobre el pecado original, y su remedio, el sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo, y presidido de los mismos tres legados de la sede apostólica, resuelto ya a emprender la reducción de los que van errados y a confirmar los que titubean, siguiendo los testimonios de la Sagrada Escritura, de los santos padres y de los concilios más bien recibidos, y el dictamen y consentimiento de la misma Iglesia, establece, confiesa y declara estos dogmas acerca del pecado original. Y si alguno no confiesa que Adán, el primer hombre, cuando quebrantó el precepto de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que fue constituido, e incurrió por la culpa de su prevaricación en la ira e indignación de Dios, y consiguientemente en la muerte con que Dios le habla antes amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder del mismo que después tuvo el imperio de la muerte, es a saber del demonio, y no confiesa que todo Adán pasó por el pecado de su prevaricación a peor estado en el cuerpo y en el alma, sea excomulgado. 2. Si alguno afirma que el pecado de Adán le dañó a él solo, y no a su descendencia, y que la santidad que recibió de Dios, y la justicia que perdió, la perdió para sí solo, y no también para nosotros, o que inficionado él mismo con la culpa de su inobediencia, solo traspasó la muerte y penas corporales a todo el género humano, pero no el pecado, que es la muerte del alma, sea excomulgado, pues contradice al apóstol que afirma, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y de este modo pasó la muerte a todos los hombres por aquel en quien todos pecaron. 3. Si alguno afirma que este pecado de Adán, que es uno en su origen, y transfundido en todos por la propagación, no por imitación, se hace propio de cada uno, se puede quitar por las fuerzas de la naturaleza humana, o por otro remedio que no sea el mérito de Jesucristo, Señor nuestro, único mediador, que nos reconcilió con Dios por medio de su pasión, hecho para nosotros justicia, santificación y redención, o niega que el mismo mérito de Jesucristo se aplica así a los adultos, como a los párvulos. Por medio del sacramento del bautismo, exactamente conferido según la forma de la Iglesia, sea excomulgado, porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra, en que se pueda lograr la salvación. De aquí es aquella voz, este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. Y también aquellas, todos los que fuisteis bautizados, os revestisteis de Jesucristo. 4. Si alguno niega que los niños recién nacidos se hayan de bautizar, aunque sean hijos de padres bautizados, o dice que se bautizan para que se les perdonen los pecados, pero que nada participan del pecado original de Adán, de que necesiten purificarse con el baño de la regeneración para conseguir la vida eterna, de donde es consiguiente que la forma del bautismo se entienda respecto de ellos no verdadera, sino falsa en orden a la remisión de los pecados, sea excomulgado, pues estas palabras del apóstol, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y de este modo pasó la muerte a todos los hombres por aquel en quien todos pecaron, no deben entenderse en otro sentido sino en el que siempre las ha entendido la Iglesia católica difundida por todo el mundo. Y así por esta regla de fe, conforme a la tradición de los apóstoles, aun los párvulos que todavía no han podido cometer pecado alguno personal, reciben con toda verdad el bautismo en remisión de sus pecados, para que purifique la regeneración en ellos lo que contrajeron por la generación, pues no puede entrar en el reino de Dios, sino el que haya renacido del agua, y del Espíritu Santo. V. Si alguno niega que se perdona el reato del pecado original por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se confiere en el bautismo, o afirma que no se quita todo lo que es propia y verdaderamente pecado, sino dice, que éste solamente se rae, o deja de imputarse, sea excomulgado. Dios por cierto nada aborrece en los que han renacido, pues cesa absolutamente la condenación respecto de aquellos, que sepultados en realidad por el bautismo con Jesucristo en la muerte, no viven según la carne, sino que despojados del hombre viejo, y vestidos del nuevo, que está creado según Dios, pasan a ser inocentes, sin mancha, puros, sin culpa, y amigos de Dios, sus herederos y partícipes con Jesucristo de la herencia de Dios, de manera que nada puede retardarles su entrada en el cielo. Confiesa no obstante, y cree este santo concilio, que queda en los bautizados, la concupiscencia, o fomes, que como dejada para ejercicio, no puede dañar a los que no consienten, y la resisten varonilmente con la gracia de Jesucristo, por el contrario, aquel será coronado que legítimamente peleare. La Santa Sínodo declara, que la Iglesia Católica jamás ha entendido que esta concupiscencia, llamada alguna vez pecado por el apóstol San Pablo, tenga este nombre, porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos por el bautismo, sino porque dimana del pecado, e inclina a él. Si alguno sintiese lo contrario, sea excomulgado. Declara no obstante el mismo Santo Concilio, que no es su intención comprender en este decreto, en que se trata del pecado original, a la bienaventurada, e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, sino que se observen las constituciones del Papa Sisto IV de feliz memoria, las mismas que renueva, bajo las penas contenidas en las mismas constituciones.